Muy buenos días, es un gusto para nosotros, investigadores de la Universidad de EXIT, la profesora Jessica Peña y quien les habla el profesor Manuel Fernando Cabrera, tener este espacio para compartir con ustedes el desarrollo de la ponencia que lleva por título Capital Cultural y Asociatividad, una alternativa para el desarrollo de Bogotá. Esta ponencia se desarrolla en el marco del proyecto denominado Capital Social, Avance y Desarrollo, que se viene avanzando en la institución desde hace aproximadamente 2 años. ¿Cuál es el objetivo principal de esta ponencia? Presentar un trabajo que nos lleve a analizar el discernimiento generado a partir de la identificación de una situación de coyuntura, que es cómo el capital cultural puede llegar a incidir en la generación y construcción de capital social en un conglomerado específico, en este caso en el contexto de la ciudad de Bogotá. Este objetivo se logra a partir de un trabajo metodológico que se realizó donde se encuestaron aproximadamente 1020 personas, logrando unos resultados que compartiremos con ustedes. Para identificar el punto de partida de nuestra ponencia, planteamos como problema la siguiente situación. En Colombia se han venido realizando a nivel país y a nivel ciudades, en el caso de Bogotá, mediciones de capital social en 4 grandes momentos. Esas mediciones de capital social han evidenciado un declive bastante marcado en los últimos años, como lo pueden observar en el gráfico, que son datos oficiales. Este declive, ¿qué refleja en el contexto social? Pues refleja que hay bajo nivel de asociatividad, que prima mucho más el interés individual sobre el colectivo y que finalmente las personas solamente se preocupan por sus intereses particulares, dejando de un lado el constructo colectivo, que es lo que fomenta y genera el capital social. En esta realidad nos identificamos que a la vez el capital cultural en nuestra sociedad es bastante pequeño, debido a que por las diferentes razones económicas, sociales y culturales, las personas o no lo identifican o no cuentan con los medios generales necesarios para generar un acumulado del mismo. Partimos de la siguiente pregunta de investigación. ¿En qué grado el capital cultural fomenta la construcción de capital social en el contexto de la población de Bogotá? De capital social, estamos haciendo alusión a un escenario que se complejiza desde la economía y la sociedad para comprender cómo las relaciones que se generan a nivel horizontal y vertical entre instituciones y personas tienen esa capacidad de generar un plus para la transformación del interés colectivo. En ese sentido, aporta al desarrollo del conocimiento, potencializa la generación de redes e incrementa el reconocimiento y respeto a la normatividad. En ese contexto, el capital social ha venido evolucionando desde principios del siglo XX y ha logrado un avance significativo en países desarrollados. En el contexto de Colombia, nuestros stocks de capital social realmente no son los ideales, son un poco bajos. Sin embargo, en algunos estudios particulares se ha evidenciado cómo la transformación desde la concepción de construcción de redes y asociatividad han permitido procesos de fortalecimiento de descentralización e incrementar la competitividad y el desarrollo local. Bajo esta perspectiva, el capital social identifica los actores y sus redes y sus vínculos en una perspectiva basada en la generación de alternativas que articulen los objetivos colectivos. En este sentido, el capital social transforma la realidad a partir de el reconocimiento del otro. Cuando hablamos de capital cultural, nos paramos en el paradigma de varios sociólogos, entre ellos Pierre Bourdieu, quien reconoce que el capital social parte de un contexto que se denomina el hecho social, el cual ha sido planteado por Durkheim y que da sentido al reconocimiento de la interacción en la sociedad. En este caso, para que el hecho social tenga validez, pues se debe sustentar en las normas, en los principios y en la cultura que le da identidad a un contexto geográfico o a un territorio. En ese sentido,
el hecho social se desarrolla en el contexto del campo. El término de Bourdieu que hace alusión al campo, el campo se considera como el espacio social donde interactúan los sujetos. El hábitus ya son las relaciones de reconocimiento y de estatus que se generan al interior del campo. Y el capital, en este sentido, sería ese plus, ese factor que se viene a generar a partir de la interacción de unos recursos, de un hecho social, en un contexto específico que viene a generar relaciones de poder. Bajo esa perspectiva, el capital cultural es un factor bastante incidente en el desarrollo de una sociedad. Desde la perspectiva, digamos, de fundamentación teórica, Bourdieu nos plantea que el capital social es un instrumento que potencializa la retención de oportunidades como capacidad de llegar a todos los sujetos, a lo que se hace alusión hace un momento. El capital cultural debe tener un bagaje que se expresa en tres dimensiones. La primera es la que conocemos como la dimensión objetivizada, la segunda es la dimensión institucionalizada y la tercera sería la dimensión interiorizada. Cuando hablamos de la objetivizada es aquel referente cultural que uno puede ir acumulando y que puede ir adquiriendo por medio de obras de literatura, obras de arte, diferentes medios que se pueden objetivizar como elemento fundamental de la cultura. Esa cultura puede ser transferible y obviamente brinda estatus. En segundo lugar tenemos el capital cultural institucionalizado, que es aquel que se adquiere por parte del individuo a partir de diferentes acciones culturales, participar en diferentes actividades generadas colectivamente, el fortalecimiento de la decisión de leer literatura, leer libros, leer temáticas que están por fuera de su nivel de formación. Y finalmente, cuando hablamos del último nivel, digamos lo que hablamos del capital cultural interiorizado, es aquel capital que nos va a permitir a nosotros, desde nuestros niveles de formación, lograr ganar un estatus. Es el que se logra a partir de la educación formal. En este sentido, encontramos que hay una correlación entre objetividad y subjetividad. Esa objetividad es la aceptación de las reglas basadas en un reconocimiento que vienen a ser las reglas tácitas, que es lo que le da sentido a la correlación entre capital cultural y capital. Aquí encontramos una breve revisión de algunos referentes teóricos que le dan sentido tanto desde las ciencias económicas como de las ciencias sociales a los dos grandes campos de estudio de esta ponencia, que es el capital social y cultural. Entonces vamos a reconocer un poco cuál es la dinámica de la metodología para los resultados que les vamos a presentar a continuación. Entonces los dejo con mi compañera Jessica. Con relación a la metodología que se desarrolló en el proyecto de investigación, en nuestra pregunta ¿en qué grado el capital cultural fomenta la construcción del capital social en el contexto directamente relacionado con la población en Bogotá? Nosotros tuvimos en cuenta las 5 localidades principales de Bogotá, donde pudimos desarrollar una investigación con un enfoque hipotético-deductivo en el que nos permitió interpretar desde los referentes teóricos hasta los resultados del instrumento que aplicamos de la encuesta para obtener la percepción, el reconocimiento y conocimiento que se tiene el capital cultural en el territorio que es la ciudad de Bogotá. En este definimos nosotros variables en las cuales pudimos determinar principalmente los géneros, el rango de edad, las vinculaciones laborales, el total de ingresos de hogar, relacionados con otros tipos de variables endógenas que pueden determinar el comportamiento de ese reconocimiento, conocimiento de la cultura, del capital de la cultural. La población y muestra que nosotros pudimos determinar fue el diseño de la aplicación de 1020 encuestas por medio de un cuestionario que es de Social Capital Integrated Questionnaire, que nos ha permitido, por medio de 4 categorías en el cual desarrollamos todo el tema económico, político, social, y determinar algunas características culturales propias de la percepción en estas 1020 encuestas.
Realizamos un análisis de regresión múltiple utilizando el instrumento estadístico SPS que nos permitió realizar una correlación entre las mismas variables independientes que se habían determinado y las categorías en las cuales nos permitieron alcanzar o determinar esa incidencia del capital cultural sobre el capital social. El margen de error de nosotros aplicado fue del 4%, pues por la misma forma en que se logró definir un índice de confianza del 98%. Con este tipo de elementos, realizando la retrospectiva de las referencias o las fuentes teóricas frente a las dinámicas de los resultados que empezamos a obtener por medio de la correlación de los datos, encontramos que la gran parte de desconocimiento del capital cultural en Bogotá se destaca por el tema de la falta de algunos recursos, espacios que podrían determinar que no se conoce o no se tiene esa apreciación de ese capital cultural. En esos resultados pudimos en las variables y las categorías determinar principalmente que el género femenino tiene una mayor frecuencia de 505, en los cuales desconocen un poco sobre el capital cultural. Con relación, uno de los espacios donde ellos intervienen para poder adquirir, ya como se dijo en el capital de objetividad, adquirir algunos elementos que podría determinar su estatus o su nivel social. En el rango de edad hay una particularidad porque entre los mayores resultados que tuvimos en la encuesta se encuentran en un rango de 26-36, que es una población productiva, es decir, que tiene los recursos para poder adquirir o adjudicarse o participar en alguno de los elementos culturales, desde unos espacios de actividades culturales hasta la adquisición de algunos recursos que pueden ampliar su elemento cultural. La vinculación laboral, los empleados de trabajo formal con una frecuencia de 750 han permitido de una forma establecer esa interacción de esos elementos culturales, de ese capital. Esa interacción que puede ser transferible o en algunos momentos, pero no puede ser transmitido fácil, sino que solo va a tener en cuenta la interacción que tienen los mismos individuos. Los rangos de ingreso, pues la capacidad de esos recursos van a permitir poder establecer el desarrollo de algunas actividades propias de ese capital cultural. Los resultados. En los resultados de capital cultural y su incidencia en el capital social, hemos podido determinar que la relación pues, es bastante alta, porque en algunos de los elementos para el desarrollo en los contextos de educación, pues amplía ciertos elementos propios de la cultura. Sin embargo, en la forma del individuo, en cómo percibe estos elementos y cómo los logra relacionar, quedan un poco cortos dependiendo del nivel de formación y donde esos niveles de formación puedan establecer esa interacción con esas características y elementos del capital cultural. Los resultados de capital cultural y su incidencia con el capital social en los ingresos pues establecen algunas características en las que pueden participar en mayores actividades. Una de esas es los espacios donde se puede de una forma interactuar y obtener conocimiento de algunos elementos propios de ese capital cultural. Dentro de estos elementos, el resultado del capital cultural adquirido por medio de la incorporado el capital cultural objetivo y el capital institucionalizado, en el incorporado pues es una de las características que es medio, porque está determinado en los espacios donde se están estableciendo esa interacción que, repito, no es transmitido de una forma fácil, pero de poco o nada pues empiezan a interactuar entre los mismos individuos para generar ese capital cultural. El capital cultural objetividad es muy bajo porque los individuos son los que empiezan a establecer esas características o esos elementos de reconocimiento de ese elemento cultural. Sin embargo, si no tienen los recursos, no cuentan con la infraestructura o los espacios, pues no van a poder desarrollar ese capital cultural. Institucionalizado, pues el que se encuentra más en un nivel de formación de bachillerato, porque se empieza a ampliar algunos aspectos que pertenecen o generan parte de identidad, pero que aún así pues alcanzan unos espectros básicos del conocimiento del capital cultural. Finalmente tenemos las conclusiones.
Las estructuras sociales, por medio de los factores del hecho social, el hábitus y el capital, son constituyentes sociales que delimitan las clases sociales y su interrelación que tienen entre ellas, pues bajo la estructura para incidencia en el capital social. Sin embargo, en nuestra investigación en la ciudad de Bogotá, la correlación del capital cultural es discreto para los resultados o el desarrollo que nosotros tenemos bajo el capital social, evidenciando pues las brechas por condiciones de educación, de ingresos y de recursos. Y finalmente pues nosotros reconocemos como el capital cultural es un factor incidente en el ascenso social y en la mayor asociatividad que presenta la dinámica de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Al inicio de esta presentación encontrarán los datos de los profesores de investigación de la Universidad EXI, en los cuales tendremos disponibilidad para resolver alguna inquietud o algún contacto que podamos desarrollar. Gracias a todos.